Para los amantes del cine de supervivencia, hoy les traigo 3 historias que te harán sentir el miedo, la desesperación y la adrenalina al máximo. 3 historias donde nos llevan a escenarios extremos donde cada segundo puede ser el último. Una torre a cientos de metros de altura, un telesilla atrapado en el medio del congelante vacío y un océano dominado por el depredador más letal. 3 entornos completamente diferentes, pero un mismo objetivo: sobrevivir a cualquier precio. Porque cuando la naturaleza decide ponerte a prueba, el verdadero enemigo no siempre es el lugar, sino el miedo a dejar de existir. Así que comencemos. La primera es Fall o Vértigo. Esta es la historia de Becky y su amiga Hunter, que les gusta trepar cosas. Pero a Becky ya no tanto, porque está bajón debido a un evento súper dramático en su vida. ¿Cuál? Bueno, te lo cuenta la peli ni bien arranca. Becky, su marido y su amiga Hunter son de esos jóvenes que, viviendo en la comodidad del primer mundo, buscan de llenar el vacío de la rutina con dosis extremas de adrenalina, mientras el resto sobrevive atrapado en horarios y trabajos diseñados para el sistema más capitalista del planeta. Ellos desafían la muerte practicando deportes extremos, intentando sentir algo real, aunque sea por algunos segundos. Cuestión que en esa escalada, Dan, el marido de Becky, se resbala. Queda colgando de los cosos estos de seguridad que no sirven de seguridad porque, como el viejo de Chris O'Donnell o la novia del amigo de Stallone, la seguridad falla. Entonces Dan pasa de ser marido a martirio, porque se hace bien torta contra el suelo. Varios meses después, la piba ahogaba las penas en el alcohol. Su padre, el sádico de Walking Dead, se preocupa y le dice que haga al control de él y reinicie su vida. Pero ella prefiere sufrir, y al regresar a su casa, está por tomar una decisión irreversible cuando justo la visita su amiga Hunter, la cual le sugiere que haga como dice Nati. ¡Levántate, perra! ¡No hay tiempo! Si te duele, curita. Vos lo que tenés que hacer es acompañarme a escalar esta antigua torre oxidada en el medio del desierto donde no hay cobertura telefónica y podés dejar todos tus problemas atrás para buscar unos nuevos. No, amiga, eso es re peligroso, le contesta. Pero lo consulta con la almohada y le dice: dale, che, vamos a meterle. Que total, perdido por perdido, Hunter es una piba que vive del riesgo publicando todas las gansadas que hace en el Insta. Bueno, mientras planean la estrategia para subir a la torre, el teléfono de Becky se queda sin batería. Oportuno momento para que Hunter, con su ADN de MacGyver y esa obsesión por estar preparada para todo, le demuestre que sobrevivir sin conexión también es parte de la aventura. A la mañana siguiente arrancan con uno de los mayores riesgos de la película: la estupidez. Finalmente llegan hasta la entrada donde está la torre. El lugar está plagado de avisos del destino, con un cartel que le dice que si pasan van a morir, unos buitres que se estaban morfando a un venado que no supo leer el cartel, y hasta el viejo de los Simpsons que les dice: todos se van a morir y yo lo voy a disfrutar. Pero ellas son aventureras y hacen caso omiso de todo esto. Bueno, por fin llegan a la base para subir. Becky le dice que no puede, pero su amiga le pide que domine sus miedos. Y como dice Arnold, todo está acá, amiga. Entonces Becky, en vez de volver a su casa y hacer terapia, decide emprender este viaje colmado de tétano a 700 metros de altura. En el camino, la estructura muestra constantemente el desgaste del paso del tiempo, como el escalón que se rompe, los tornillos sueltos y sus incontables costillas devoradas por el clima inhóspito del desierto. Amigo, te aseguro que si le tenés miedo a las alturas, esta peli, lejos de curar, te va a hacer tener ñáñaras en el occipucio y las falangetas. Absolutamente todas las ñáñaras que existan. En fin, las pibas llegan a una pequeña base donde apenas se detienen por la urgencia de su amiga en conquistar la cima. En un momento pasan por unas antenas que deben sortear y donde también Becky siente que no puede avanzar más. La pesada de Hunter le insiste. Becky estaba peor que el gato Gaudio en Roland Garros. Hunter, jodiendo, hace volar un par de tornillos, que una vez arriba, Becky da el último paso y nada, solo hace volar uno más. Las pibas habían conquistado la cima. Fotos, selfies, dron en el aire y tomas perfectamente instagramables mientras Hunter, completamente pasada de confianza, se cuelga de manera temeraria. No conforme con eso, empieza a insistirle a Becky para que enfrente su trauma haciendo exactamente la misma estupidez. O sea, el equivalente a decirle a alguien con miedo al agua: dale, vení, superémoslo juntos en el tanque de tiburones. Listo, piba, superaste la terapia extrema de Hunter. Escúchame, te acabo de dar de alta en Tinder, ya te podés buscar el reemplazo del hombre tortilla. Tenés razón, che, lo voy a liberar, que lo traje deshidratado en esta cajita. Al liberar los restos del pibe, sorpresivamente, a la reina del vértigo se le escapan unas lágrimas también. Con ella logran hidratarlo y saludarlo una vez más.
Terminada la despedida, era momento de poner el occipucio en proceso ñañarativo. Becky da los primeros pasos sobre esa estructura endeble para bajar y todo se va a la reverendísima verga. La piba se salva de milagro gracias al arnés y que Hunter se agarra de pedo en el último momento. Entonces utiliza el principio de polea para subir a su amiga. Che, casi me mato, pero qué risa. La risa se le acaba ni bien se dan cuenta que no había más escalera para bajar. Las malas noticias continúan porque no había señal de teléfono y la mochila con las provisiones había caído sobre una de las antenas. Ahí lo único que encuentran para estas emergencias son unos binoculares y una pistola de bengala. Becky no se había dado cuenta, pero durante la caída se había rajado bien la pierna. Hunter quiere tranquilizar a su amiga diciendo que seguro con el estruendo de la escalera deben haber oído hasta en la Casa Blanca y que pronto el FBI las va a rescatar. No te lo crees ni vos, piba. Bueno, tampoco es tan alto, che. Cuestión que después de 5 horas de espera y de que nadie apareciera, deciden tomar acción. Hunter se da cuenta que algunos posteos en su red social habían sido subidos durante el ascenso, así que cree que si bajan el teléfono algunos metros con un mensaje de auxilio, podrían ser rescatadas. Pero no hay suerte. Entonces a Becky se le ocurre una idea digna de alguien desesperado y con cero noción de la física: hacer que el teléfono consiga señal desde la base tirándolo dentro de una zapatilla, confiando en que eso solo va a amortiguar una caída de 700 metros. Spoiler, no funcionó. El celular terminó estampado contra el suelo, al igual que el marido de Becky al principio de la película, y la confirmación llega cuando justo un tipo que paseaba a su perro por la base encuentra los restos totalmente destruidos, y que oportunamente sirve también para dejar descalza a Becky intentando llamar su atención. Sin efectividad quiere probar con la bengala, pero Hunter le dice que no lo verá. ¿Cómo que no? Disparale bien en el pecho y vas a ver cómo se entera. Cuestión que al ver unos pibes en una casa rodante en las cercanías, optan por esperar a que baje el sol y poder ser visibles con la única oportunidad que tienen. Mientras esperan, Becky revive momentos mejores, como en su boda, y también nota que por el contrario, su amiga no parecía muy contenta. Pero no era momento de especulaciones porque había una bengala que disparar. Parecía que iban a ser rescatadas, pero en el minuto 60 de la película eso es realmente imposible. Así que los rescatistas se convierten en dos ratas robacoches y las dejan echadas a su suerte. La noche iba a ser larga, pero se vuelve todavía más pesada cuando Becky empieza a encontrar pistas que revelan algo mucho peor que estar atrapada allá arriba. Su amiga Hunter había tenido un romance con su ya difunto y polvoriento marido. Hunter se toma hasta el amanecer intentando disculparse por haberle comido al pibe, pero le dice que estaba re bueno y que no fue hasta que Becky le pidió de ser su dama de honor que lo cortó menos 10 al fiambre. La deshidratación y la desesperación llevan a Hunter al límite. Convencida de que todavía hay una salida, intenta bajar haciendo rappel con una cuerda que apenas alcanza para quedar cerca de la antena inferior. Y ahí, suspendida en el vacío y sostenida únicamente por la esperanza, Hunter vuelve a poner su occipucio en modo riesgo absoluto al lanzarse hacia la estructura metálica como si la gravedad fuese apenas una sugerencia. Para volver a la cuerda, recurren a una secuencia de verdadera adrenalina sujetando la mochila a la cuerda con un palito de selfie y luego saltando a ella. Becky desde arriba le ayuda a subir mientras Hunter también a corta distancia hasta el punto de llegar arriba. Y en el momento que quiere sujetarse del borde se resbala y cae. Becky se asoma esperando lo peor, pero por suerte Hunter solo se había herido las manos y Becky debe hacer todo el esfuerzo ahora. El plan era simple: hacer llegar el dron con una nota al hotel donde se habían quedado el día anterior y así ser rescatadas. Entonces mandan el aparato, pero resulta que casi no tenía batería y apenas logran recuperarlo en este intento. Cada vez las esperanzas se van reduciendo más y más. La desesperación es inminente, retratada en las pesadillas. Durante la noche, a Becky se le ocurre la genial idea de cargar el dron con lo que le había enseñado oportunamente su amiga cargando el teléfono. Es así como el occipucio totalmente al límite, la piba sube hasta la punta de la antena. Ahí se las arregla para conectar el cargador y padecer de manera agónica la lenta espera para cargar la batería. Como si fuese poco intentar mantenerse agarrada, los buitres la acechan como alimento hasta que por fin la batería aparece cargada. Al bajar, Hunter le pide a ver si le puede conectar la planchita para hacerse unas mechas. Bueno, no. Ahora solo deben esperar hasta que el lugar esté lleno de gente. Mientras tanto, Becky se apena por haber maltratado a su padre y ahora lo extraña más que nunca. Llegada la hora, envían el dron para pedir rescate. Y a punto de alcanzar el hotel, un camión se lo lleva puesto. Pero piba, ¿no estás mirando lo que hay alrededor? ¿No lo podía bajar
justo en el hotel que tenés que ir todo rasante. La esperanza no era lo único que se había perdido, sino también la cordura, porque Hunter solo era un recuerdo. ¡Me estás jodiendo! Al momento de la caída, la piba se había hecho papilla contra la antena y el inconsciente de Becky decidió tergiversar la realidad. El padre de Becky la buscaba desesperadamente. Ella apenas tiene fuerzas para dejarle un mensaje en su teléfono por si fuese encontrada alguna vez. La falta de alimento impedía poder hacer algo más. A la mañana siguiente, el cuerpo de Becky yace inerte esperando ser devorada por los carroñeros. O al menos eso era lo que pretendía que crean. El buitre se convierte en la fuente de energía necesaria para al menos probar una última opción, que es bajar hasta donde estaba su amiga, despedirse de ella y utilizarla como amortiguador de su teléfono para que el mensaje pueda llegar correctamente. Che, pará, ¿y por qué mierda no bajaron el teléfono con el dron? Un poco tarde, ¿no? Bueno, el mensaje esta vez parece haber llegado correctamente, porque su padre junto a un grupo de rescatistas llegan hasta la antena para encontrar el cuerpo maltrecho de Hunter sobre el suelo, porque Becky estaba viva. Mi amor, pensaba que te había perdido. Escúchame, te voy a enseñar a hacerme preocupar, pendeja. Vení para acá. No exceptions. Bueno, dejamos a esta familia resolver sus problemas en el árido desierto para irnos a un clima completamente opuesto. Pero no antes sin pedirte que si por favor te gusta el video, la pasás bien o te da una bocanada de distracción de la realidad, le dejes un like. Chiquito, insignificante si querés. Podés pensar que ya lo hará otro, pero necesito el tuyo también para poder crecer y hacer más contenido como este. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Frozen, y no es la de Disney, sino una anterior, donde tres amigos, mejor dicho, dos amigos y la novia de uno de ellos se van con el presupuesto mínimo a un fin de semana de esquí. La guita no alcanzaba para el pase de día, entonces Dan le pide a su novia Parker utilizar todas sus habilidades femeninas para sobornar al operador del telesilla, convenciéndolo de que los deje subir. El tipo queda medio herido porque pensaba que Parker iba con dos amigas. Durante el ascenso, la silla queda suspendida un momento debido a que algún gil, como suele suceder, no se baja correctamente. ¿Ves? Como estos boludos. El primer rato de la película sirve para mostrar la incompatibilidad de Joe, el amigo de Dan, con Parker, su novia. Por un lado porque Joe le reclama a su amigo que desde que se puso de novio ya no se juntan los domingos a ver los partidos. También porque la mina fuma y huele todo el tiempo a tabaco. Y sobre todo porque el día de esquí fue una reverendísima verga, debido a que Parker se estaba iniciando en el snowboarding y tuvieron que esperarla cada vez que apoyaba el ojete en la nieve. ¡Ay, me caí! ¡Ay, me he vuelto a caer! ¡Ay, pero qué divertido que es este deporte! En fin, Joe no quiere generar un ambiente tóxico y les dice que está todo bien. Llegado casi al final del día, Joe se encuentra con Shannon, una mina que conoció al principio cuando se hizo el galán para ayudarla a pararse y se comió tremendo desplante del exnovio de la mina. Bueno, la piba le dice, che, ¿nos vemos el fin de que viene acá? Sí, obvio. Aunque por dentro Joe piensa, no tengo un mango. Mejor le pido el teléfono así me ahorro el pase. Pero nadie tiene teléfono ni lápiz para anotar, así que Joe memoriza el número. Y acá comienza la verdadera aventura, porque por culpa de Parker solo pudieron bajar muy pocas veces. Entonces le piden al de la silla que lo deje subir una última vez. El tipo estaba cerrando y les explica que viene una tormenta, pero los pibes se ponen pesados y el chabón afloja, así que siendo los últimos se suben. Al toque viene otro operador para decirle al tipo de la silla que lo van a cagar el fin de semana que viene con el turno. Entonces sale a las puteadas, aunque llega a avisarle que hay 3 pibes en la silla. El problema es que justo bajan otros 3 pibes rezagados y este tipo nuevo los identifica como los que su compañero les había comentado. Entonces decide cerrar el boliche y los pibes quedan colgados especulando con que se trata de otra parada temporal. Mientras esperan, Dan agradece practicar este noble deporte donde el riesgo está minimizado comparado con otros como el surf, donde pueden ser devorados por un ser prehistórico diseñado para cercenar hasta el hueso más duro. Para Parker, peor sería saltar de las alturas tal como la víctima de las torres durante el 2001. Así comienza un debate entre cuál sería la peor manera de morir. Joe, que sabe mucho de esto, garantiza que la peor manera de morir es cayendo en la fosa de Sorlac
en El regreso del Jedi, ahí donde una bestia te digiere por 1000 años. Bueno, acá el muchacho tiene como un pequeño rasgo de desaceleración madurativa. Su amigo le dice: por comentarios boludos como este es que no conseguís novia, Virgil Van Virgo. Todo lo que parecía una salida de esquí normal como cualquier otra se transforma en una verdadera pesadilla al momento de darse cuenta que las luces de absolutamente todo el complejo se apagan y ellos habían sido olvidados a 20 metros de altura. En los primeros 2 minutos descartan la posibilidad de que esto sea una joda y de manera inmediata comienzan a evaluar sus opciones. Dan cree que puede saltar. Él dice que ya lo había hecho antes, pero esta vez la altura era bastante más alta. Opción B: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que pasemos la noche entera aquí quizás? Claro, si fuese cualquier otro día no pasa nada, pero como era domingo y la estación no abría nuevamente sino hasta el próximo viernes, el problema se multiplica por 10 millones. Pero la semana de espera era el menor de los problemas, porque una tormenta comienza a caer sobre ellos y cuando todo estaba perdido aparece una máquina para pisar la nieve. Ellos creen estar salvados, pero el tipo no los registra aún cuando le lanzan la mitad de su equipo, así que toca volver a esperar. Pasadas algunas horas y varios grados menos, Dan insiste con que saltar es la mejor opción. Parker y Joe intentan convencerlo de no hacerlo, pero Dan se hace el héroe y salta, consiguiendo 2 fracturas expuestas realmente desagradables. Si sos de impresionarte, saltate esta parte, porque entre el dolor y el frío que comienza a calar desde el hueso expuesto, te va a dejar al borde del desmayo. Bueno, a su amigo le pasa alguna cosa para hacerse un torniquete, que no sirve para nada. Ahora tocaba hacer un plan C. Joe se ofrece a treparse por el cable de la silla con la intención de llegar silla a silla hasta el poste más cercano y así bajar a juntar los pedazos de su amigo. Y cuando me refiero a pedazos, es literal, porque no muy lejos de ahí se oyen los aullidos de los lobos. Joe debe apurarse o de lo contrario su amigo sería la cena de una manada de Canis lupus, que sorpresivamente uno de ellos acaba de encontrar el plato principal de la manada para esa noche. Joe logra espantarlo con la tabla de snowboard. Dan se había pegado flor de sorete. Joe inicia el ascenso al cable. El pibe no había avanzado 2 metros que se da cuenta que era demasiado tarde. El plato estaba servido. Los gritos y el sonido de la carne despedazada de Dan eran imposibles de evitar oír. Joe y Parker se habían quedado solos. Ambos comienzan a culparse por no impedir que Dan saltara de la silla. Pero Joe estaba en llamas, porque había perdido a su amigo de toda la vida. Y le dice que esto es todo su culpa por venir a este día de esquí con ellos, donde lo único que hicieron es esperarla durante horas cada vez que se caía. Bueno, acá se ve alguna similitud con la película anterior, donde el destino te acorrala a sobrevivir en un espacio totalmente reducido y adverso con la persona que menos querés estar en ese momento. La piba le pide perdón a Joe. Todo era euforia de impotencia pura. Y entonces se abrazan compartiendo la tristeza. Durante horas repiten el número de teléfono de Shannon, la mina que había conocido Joe, con el único fin de no perder la conciencia. 2010, amigos. Ni uno de los 3 podía llevar, aunque sea el Nokia con la viborita manga de ratas. Parker en lo único que piensa ahora es en su pequeña cachorrita que estaba en su casa y que morirá de inanición pensando que ella la abandonó. Te juro que me parte el alma. Joe la mira como pensando: muchacha, fundiste biela. Como que tenemos un quilombo de calibre cuántico en este momento. Aún así, la anima asegurando que van a salir de ahí fortalecidos. Como si toda esa pesadilla fuera una experiencia de superación personal. Sin darse cuenta, se habían quedado dormidos y despiertan durante la mañana siguiente. Pero con la mala decisión de Parker de haberse agarrado a uno de los caños. La mano se le había pegado por el frío y ahora el Samsung lo tenía que desbloquear con la otra mano. Bueno, si tuviese uno, ¿no? Porque recordemos que son ratas. Lo bueno es que la mañana había traído el sol y con él un poco de calor para superar el congelamiento y también superar una experiencia traumante en el pasado reciente de Joe, en una relación con una mina que lo había denigrado coqueteando con el pibe de una fraternidad frente a un montón de gente. Joe, en lugar de enfrentar la situación con su novia, simplemente decidió irse. Ahora, atrapado en el medio de la nada, no puede evitar darle vueltas al momento y arrepentirse de no haber actuado diferente cuando todavía tenía la oportunidad. Para contrastar esto, habla de su amigo Dan,
alimento para mascotas. Joe recuerda su primer día en el colegio, cuando la maestra pidió que eligieran con quién se querían sentar. Mientras todos dudaban, Dan lo señaló sin pensarlo 2 veces. Y desde ese momento, entre miradas tímidas y pupitres compartidos, nació una amistad que los acompañaría hasta que su amigo se convirtiese en proteína. Ellos lamentan la pérdida de Dan y Joe cree que su muerte merece hacer el esfuerzo de intentar llegar a la otra silla. La cagada es que el cable de acero le había comido los guantes y pronto las manos. El cable no era lo único que tenía ganas de comer. Un joven y rezagado lobito llega para pensar que su desayuno estaba por llover del cielo. Joe lo había logrado, pero las manos las tenía estropeadas. Como si fuera poco, al saltar al cable, el tornillo que sostiene la silla se afloja, dejando a Parker pendiendo de un hilo. Así que la piba tiene que cuidar muy bien cada movimiento que hace. Joe le pide que le lance uno de los bastones de esquí para poder defenderse de los lobos cuando baje. Abajo estaban esperando el buffet americano. Joe junta fuerzas para lanzarse nuevamente al cable. Luego de esforzarse despedazándose las manos, logra llegar al poste y bajar, donde la familia de Mowgli lo esperaba ansiosa. Ahí no le queda otra que lanzarse sobre el bastón que Parker le había arrojado para pelear contra esta bestia satánica. Yo te digo que no hay chances. Mirá el tamaño que tienen estos bichos. Si matan vampiros chetos, ¿cómo podés pensar que justo vos te vas a salvar? El resto de la manada se mantiene al margen hasta que Joe agarra la tabla de snowboard para bajar como si fuese trineo. ¡Se nos escapa la comida!, ladra el alfa. Y entonces van tras él. Algunas horas después, y llegada la noche, Parker seguía a la espera de ser rescatada. Pero no es hasta la mañana siguiente que se da cuenta que Joe viene con su ausencia, porque el pibe o paró en el primer Starbucks que se encontró, o los lobos se habían empachado con él. Es ahí que se da cuenta que si no hace algo por sí misma, morirá. Entonces, a punto de saltar, la silla se suelta con el tremendo ojete que queda pendiendo de este cable de seguridad que no cumple la mínima, porque debe soltarse antes de caer con la silla. Afortunadamente, la altura ya no era tanta, pero la silla le cayó en un pie. Bueno, no te preocupes que en cualquier momento tenemos el alud y se te va todo el dolor. Con su última energía se arrastra por el valle hasta llegar a donde estaba Joe, o al menos lo que quedaba de él. Sí, los lobos estaban más que satisfechos con él, así que le dicen, pasá piba nomás. Finalmente logra llegar exhausta a la ruta, donde se queda casi desmayada. Un auto la ve y la rescata. Mientras el tipo habla con la policía, Parker cierra sus ojos para sobrevivir a una experiencia que jamás olvidará. ¿Tachaste tus vacaciones en el árido desierto escalando y tu semana de esquí de este año? Bueno, llega la hora de tirar a la basura esos días que pensabas ir a la playa en Las Toninas, porque te traigo The Shallows, o como la llamaría Alberto. De garganta profunda. No, señor, miedo profundo. Esta es la historia de Nancy, una piba que, traumada por la reciente muerte de su madre, decide conectar con ella buscando una playa secreta en México, donde su madre había surfeado. La película arranca ya de 0 a 100 cuando un pibito en esa playa encuentra una cámara de acción donde su dueño fue devorado por la criatura más temida de las playas, el inspector de churros. Le quisieron incautar la mercadería a un churrero que vendía en la playa, pero los turistas interpusieron. O mejor dicho, lo segundo más temido, el tiburón blanco. En fin, Nancy va con Carlos, un lugareño, para encontrar esa playa tan deseada. En el camino, la piba quiere mostrar su mejor español, metiendo apenas la última palabra en cada frase que no entra ni con calzador. ¿Y no fantasma? Fantasma, con A. Sí, con A. Carlos agradece que la playa todavía no haya sido invadida por los gringos y que siga siendo un paraíso escondido. Nancy no entiende ni la mitad de lo que le está diciendo, pero responde con esa clásica risa incómoda de turista que asiente aunque esté completamente perdida en la conversación. Sí, mi gringa idioto. Por fin encuentra la playa. Nancy intenta pagarle a Carlos por haberla llevado hasta la playa, pero él rechaza el dinero con total tranquilidad, diciéndole que apenas tuvo que desviarse de su ruta. Un gesto simple que deja claro que, lejos del turismo y el caos, todavía queda gente que ayuda sin esperar nada a cambio. Carlos le pregunta cómo se va a volver. Uber, le responde. Sí, el Tujer te van a romper acá, mamita. Bueno, cuídate, gringa. Nancy se prepara para buscar esas olas que su madre había disfrutado a su misma edad. Así que comienza a remar, atraviesa varias olas hasta llegar cerca de 2 pibes locales copados que le explican un poco dónde están las zonas peligrosas. Y también para que se acerque con ellos. Ella como que mucha confianza no le da a ir y prefiere jugar
jugársela sola. Bueno, tampoco se hace esperar mucho antes de que se pueda subir a la primera ola y a cortar prejuicio con los pibes. Luego de surfear varias horas, Nancy sale para repostar algo de energía, recordar a su madre y llamar a su hermanita para mostrarle que había encontrado la famosa playa. Su padre interrumpe la conversación para pedirle que regrese y que no se sumerja en la depresión por la pérdida de su madre. Ella corta y casi caída a la tarde se va por la última sesión de olas. Un instante después, Ana, su amiga, que se suponía que iría con ella, le avisa que estaba comiéndose un pibe que conoció la noche anterior. Para los surferos ya era hora de salir. Nancy esperaba apaciblemente su próxima ola cuando de repente su prejuicio latino le hizo pensar que la iban a chorear. Pero nada que ver. En ese momento, la película se queda en un silencio absoluto frente a la inmensidad del océano. Y, sinceramente, es algo que aplaudo enfáticamente. Porque si alguna vez estuviste mar adentro, completamente solo, entendés esa sensación primitiva de que ese no es tu entorno. Ahí afuera no sos el protagonista. Sos apenas otra criatura vulnerable flotando en un lugar que podría borrarte sin dejar rastro. Si algo sucede, tus gritos se los traga el viento, el agua y la indiferencia brutal de la naturaleza. Y probablemente nadie llegue siquiera a notar tu desaparición. Escupo en tu árbol en el bosque, Lisa. Esto es diferente. La tensión se descomprime cuando unos amigables delfines saltan sorpresivamente junto a ella. Varias gaviotas se amontonan sobre una masa flotante un poco más adentro. La curiosidad de Nancy la lleva a encontrar una ballena muerta con un mordisco de dimensiones jurásicas. Nancy se cae de la tabla y una figura que acecha avecina lo que viene. La amenaza asciende por el occipucio y elige volver a la costa. Pero en el medio de una ola, su tabla es embestida. La ola la sumerge golpeándola contra el arrecife mientras la pita de la tabla se corta. Raro, pero fabricada en China, diría Donald. Cuestión que queda nadando y entonces es atacada. Desorientada, solo alcanza a llegar a la ballena. Inmediatamente debe aplicar un torniquete con el extremo de la pita que le quedaba. Su única salvación eran los pibes que estaban todavía en la playa. Ella les grita, pero no la oyen. La bestia bajo el agua comienza a arrastrar la ballena mar adentro. Nancy ve una boya y un momento antes de que la ballena sea embestida, ella salta. Nada, pero solo alcanza una roca donde pisa el arrecife venenoso. Les juro, amigos, que no hay nada en este mundo a lo que le tenga más respeto como el océano. La mayor preocupación de Nancy es no desangrarse, así que improvisa unas puntadas con anillos y colgantes en una escena que nos quita a John Rambo del pedestal. Nancy debe pasar la noche sobre la roca intentando soportar el frío. Su pierna debía ser tratada. Lo único que puede hacer por ahora es improvisar su abrigo y dosificar el torniquete para que su pierna no sufra una necrosis. Ella intenta alimentarse con un cangrejo, pero sin limón y cerveza es imposible pasarlo. Entonces se lo cede a su amiga Carlota la gaviota. Nancy ve su tabla no muy lejos. Decide ir a tientas en el agua hasta ella, pero enseguida el cachalote muestra su aleta y vuelve desesperada. Pero cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, porque en la playa puede divisar a Raúl, que había volcado después de haberse chocado contra una botella de tequila. Ella logra despertarlo a los gritos, entonces le pide que vaya hasta su bolso y así pedir ayuda con su teléfono. Pero tal como a las pibas de la antena, en los peores momentos te toca el resabio de la humanidad, porque Raúl es borracho, latino y ladrón, y sobre todo codicioso, porque ve la tabla de Nancy flotando, así que se mete soñando cambiarla por algunos litros de José Cuervo. Nancy intenta avisarle del tiburón, pero nada impide que Raúl sea partido a la mitad por imprudente. A la mañana siguiente, los pibes del día anterior llegan para otro día de surf. Ellos se meten, Nancy quiere prevenirlos, pero ya era tarde. Uno de ellos es devorado instantáneamente. Y el otro también. Bueno, no. Logra llegar a Nancy, pero solo para que pueda presenciar la muerte en primera fila. La bestia no daba tregua y no se movía lejos de su presa. En un momento se pone en juego el conflicto natural de la supervivencia porque Nancy agarra a Carlota, que estaba herida. La sujeta fuerte, preparándola según ella para acomodarle el ala. Todos pensamos en ese momento que con una brasa y una buena papa rejilla podría ser un gran snack. O bien una carnada para poder desorientar al tiburón. Pero la historia te lleva a ese límite solamente a vos, que sos un mal pensado. Porque Nancy es yankee, copada y le gustan los animales, no como al forro de Raúl.
You got a chance, huh? Ella evalúa el tiempo que le toma al tiburón en dar una vuelta completa e intenta alcanzar la cámara del surfista, al punto de jugársela siendo sorprendida por la retaguardia. Por suerte, todavía es protegida por el arrecife. El maldito escualo estaba endemoniado, como si le tuviera bronca a toda la humanidad, algo que cobra sentido cuando vemos el enorme pedazo de anzuelo atravesándole la boca, dejando claro que ese monstruo también venía cargando con su propia herida. Del casco logra sacar un diente del asesino. Nancy sabe que es cuestión de tiempo antes de que la marea suba dejándola sin ese escudo natural que le brindaba el arrecife. Así que deja un mensaje de ayuda en la cámara explicando lo sucedido. También entiende que quizás no haya otra oportunidad y en medio del miedo decide despedirse de su padre y de su hermana. Con la voz quebrada les pide perdón y le deja un último mensaje, como si fuera el cierre definitivo antes de intentar por última vez sobrevivir. Lanza el casco con la esperanza de que alguien lo encuentre y entonces sube a su amiguita a la tabla para que al menos Carlota sobreviva. No había más tiempo ni arrecife que evite su última y desesperada jugada. Como si fuera poco, un banco de medusas se suma a todo este problema. Pero como siempre dice Carlitos, Tranquilo, tranquilo. sí, porque Nancy había visto que las plantas envenenadas del arrecife habían picado al tiburón. Entonces interpreta que si la planta lo picó, las medusas lo harán también. Y las utiliza como barrera protectora, aunque a ella como a Doris también la pican. ¡Qué bicho de mierda! Hay veces que no sé quién es el creador morboso de estas criaturas tan espantosas. Bueno, me fui. La Nancy le mete a fondo hasta llegar a la boya. En medio de la desesperación, alcanza a manotear un fierro para intentar trepar y salir del agua. Pero claro, este pedazo oxidado se rompe en el peor momento posible. La caída la manda directo encima del tiburón y el hierro termina siendo utilizado como un arma contra la bestia. Tomá, por jodido. El tiburón vuelve y ella se sube en el último instante. En el mar se ve una tormenta y un barco carguero. Nancy fuerza con el diente del asesino una caja de emergencia que contiene una pistola de bengala que al abrirla los cartuchos caen al agua. Bueno, nuevamente se debe exponer para conseguir al menos una munición. Al conseguirla, logra disparar el arma, pero la precocidad impide que llegue lejos. Entonces se lanza al agua por el resto sujetada. Esta vez dispara una que sí vuela alto, pero el barco ya se había adentrado en la tormenta. La desolación y desesperación son lo único que resta. Aquí nos encontramos en el inicio de la película, aquel donde el pibito encuentra la cámara. El animal no quiere esperar más por su cena y comienza a golpear la boya hasta romper una de las cadenas que la sujetan al fondo. Nancy, harta de todo esto, le dispara con la bengala, pero solo logra enfurecer más al resentido animal. Nancy busca el punto más alto de la boya para observar bien dónde está su depredador. Justo lo ve debajo de un montón de combustible que la boya había soltado cuando la golpearon. Ella dispara y prende fuego por un breve momento al tiburón. El bicho, ahora super ultra mega caliente, se mastica media boya, la cual pierde estabilidad y deja a nuestra chica a merced de la bestia que tritura el metal como si fuesen grisines. El hierro no le hace nada, pero sí las patadas de Nancy, que logran alejar a la amenaza por un breve instante para regresar, ahora sí, determinado a destruir y triturar para conseguir comer ese manjar gringo. Nancy no ve más opción que saltar al agua. Y sí, no hay otra cosa alrededor. ¿A dónde mierda va a saltar? Bueno, ahí logra atarse a la última cadena que sujetaba la boya antes de que se suelte para poder llevar a la bestia satánica al fondo del arrecife, donde a punto de ser tragada entera es salvada por los hierros de la base. Muere Lucifer. Un rato después, el pibito vuelve con Carlos, el tipo que la había llevado días antes a la playa. Carlos consigue rescatar el cuerpo de Nancy un momento antes de que se ahogue. El éxito era rotundo, porque Carlota la gaviota había sobrevivido también. Pero lo más importante es que este evento la había conectado con su madre, que aparece ante ella como un destello divino. Y mi amor, ¿te gustó la playa? ¿Viste? El cortisol que me generó a mí este lugar de mierda me enfermó toda la vida. No me gustó más. No obstante, un año después Nancy entiende que los tiburones son cosas de países latinos. Así que estando en Texas, cree oportuno iniciar a su hermanita en este deporte tan cool. Entonces ya sabes, si querés sobrevivir a eventos extremos, solo debes hacerte mujer, personaje principal y ser paciente, como Mirta. Y aquí estoy, entera. Aquí sigo, adelante. Bueno, si tu occipucio sobrevivió a todo esto, es porque está destinado a dejarle un like al video, que con eso me ayudás a hacer más contenido como este. Suscríbete para ver nuevas aventuras y sobre todo compartir, que no te cuesta nada. Y a mí me da la oportunidad de llegar a más gente. ¡Hasta la próxima!